Antes de recibir al historiador Gerardo Álvarez, vamos a darle precisamente la palabra desde las inmediaciones del Estadio Nacional a nuestra compañera Senia Martínez. Senia, adelante, por favor. Exteriores del Estadio Nacional. Hace unos instantes nada más acaba de llegar la flamante primera ministra Mirta Vázquez, acompañada de una gran escolta de seguridad del Estado, y ahora en imágenes vemos la llegada de otro funcionario a través de un vehículo del Estado. No podemos divisar muy bien de quién se trata porque minutos antes de que llegara la premier, el personal policial nos retiró desde la berma, desde la vereda donde donde los equipos de prensa nos habíamos ubicado precisamente para poder estar atentos a la llegada de autoridades, y ahora estamos al frente. Las rejas no nos dejan ver muy bien de quién se trata. Comentarte también, Fernando, que antes de la llegada de la primera ministra también se apersonó el ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, sin tanta seguridad, sin tantos vehículos de seguridad como sí lo fue para la llegada, el despliegue policial que se desarrolló para la llegada de la premier Mirta Vázquez. Ninguno de ellos se ha acercado a la prensa, todo su ingreso ha tratado de ser lo más discreto posible, y esta es la actividad que se está desarrollando en los exteriores del Estadio Nacional. Movimiento de vehículos del Estado, movimiento de seguridad y de la Policía Nacional, quien ha optado porque los asistentes solamente pasen por la vereda y ya no por la pista por donde estaban soliendo ingresar hacia el estadio, ya a pocos minutos de que inicie este encuentro. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Senia, por este despacho directo en directo. Ahora sí, recibimos con mucha satisfacción al historiador Gerardo Álvarez, autor de este libro, Del barrio al estadio. Señor Álvarez, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su servicio. Muchas felicitaciones por el libro, que lo he leído con enorme apasionamiento. Sé que es una tesis doctoral que se presentó en el Colegio de México, una de las instituciones universitarias con más prestigio en América Latina, seguramente la más prestigiosa, y que usted ha hallado fuentes nuevas, incluso creo que fotos nuevas por las que veo ahí. Hay algunas fotos de colecciones privadas, entre otras. Pero todos estos datos y este conocimiento de la historia empírica está puesta al servicio de una comprensión sociológica, por decirlo así. Usted también estudió sociología. Díganos, por favor, ¿cuál es la tesis fundamental sobre el subtítulo, ¿no? Que tiene que ver con el subtítulo, identidad y espectáculo en el fútbol peruano? La idea central es básicamente que la transformación de la popularización y masificación del fútbol responde primero a la constitución del espectáculo, constituido por lo que se desarrolla en los primeros 3 capítulos, la formación de la competencia y la creación de las asociaciones deportivas. En segundo lugar, por la construcción de la infraestructura deportiva y el tránsito de terrenos deportivos a estadios. Y finalmente, la constitución de la prensa deportiva, que hace su propio tránsito de una noticia de información pedagógica a la noticia deportiva como evento público, tal y como la conocemos ahora, y desde ahí la aparición de una serie de estrategias de comunicación, ¿no? Desde la información en simultáneo hasta el sensacionalismo, como explico en el libro. Y todo esto le da como una suerte de base para la construcción de las identidades. En el libro me refiero, por un lado, a las identidades de clubes del Callao, Atlético Chalaco y Sport Boys, y a los clubes de Lima, Alianza Lima y Universitario, y finalmente le da forma a las identidades. Estas identidades de los clubes dan forma a las de la selección nacional. Ahora, usted naturalmente vuelve al tema del origen del fútbol en nuestro país y explica lo que ya sabíamos, pero usted da muchos detalles, muchas precisiones de que nace como una práctica de élites sociales
traída al Perú por trabajadores ingleses que no son trabajadores inmigrantes como otros, sino tienen una situación social en general más elevada y más profesional. Así es. Y entonces se fundan clubes desde los años 70 del siglo XIX, y es a partir de estos clubes que el fútbol haya su lugar, pese a que habían deportes más antiguos que tenían más prácticas. Y hace usted notar, me parece, si es que lo he retenido bien, que el Estado interviene un poco más tarde, la Municipalidad de Lima, ¿no? En 1899, organizando, creo, en el primer campeonato, pero durante varias décadas, quizás 20 años, el fútbol era una práctica espontánea que sale del puerto del Callao principalmente, pero que rápidamente es asumida también por sectores populares y por varios populares. Explíquenos cómo se produce ese desplazamiento de su origen inglés y socialmente alto a ser una pasión de las clases populares peruanas. Básicamente, a ver, esto es un proceso que no sucede solo en el Perú. Se puede ver en casi toda América Latina, por ejemplo, como se muestra en el libro del fútbol en América Latina, en el pueblo de la Barces. El proceso es básicamente la llegada de, por un lado, los trabajadores ingleses que usted menciona, y por otro lado también estudiantes de las élites peruanas que fueron a estudiar en Inglaterra y que de regreso trajeron el juego y lo empiezan a jugar de forma privada, ¿no? Un juego espontáneo, inicialmente de élites. La década de 1870-80 es muy esporádico el juego por todos los sucesos de la crisis económica, la bancarrota económica, la guerra del Pacífico, y es recién en la década de 1890 en que esto se empieza a articular muy rápidamente, en donde primero la práctica entre los clubes de élites rápidamente se da hacia los otros sectores sociales, sectores medios, sectores populares, a través de básicamente tres canales. Por un lado, el sector educativo, por otro lado, la cultura de los barrios, y por otro lado, un poquito después, el espacio laboral. En este proceso, digamos que el Estado, a través en primer lugar del municipio, y después ya el Estado central, a través de la inclusión de los deportes en las políticas educativas, como parte de los programas educativos, digamos que le da el impulso para que esta masificación se acelere. Y esto es evidente durante la década de 1900 a 1910. Permítame una breve interrupción para hacer saber que acaba de ser publicado un tuit del presidente de la República ratificando el nombramiento de Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva. No sé si tenemos en pantalla el tuit, pero en todo caso se le había reprochado de no haber oficializado este nombramiento. El tema está ya entonces zanjado. Julio Velarde cumplirá un tercer mandato en la presidencia del Banco Central. Regresamos entonces a nuestra entrevista con Gerardo Álvarez, y yo quería preguntarle sobre un tema que usted menciona, que parece que desde el origen la socialización que el fútbol genera ha sido contenciosa. Y esta afirmación me ha puesto un poquito los pelos de gallina, porque tenemos un fenómeno de barras bravas en el Perú que usted parece hace remontar en sus orígenes hasta el siglo XIX. ¿Puede ser un poquito más específico a qué se refiere con contenciosa? Bueno, es una palabra que usted usa, ¿no? Socialización contenciosa. Es una palabra que yo he hallado en el libro. No sé si en el prefacio de Aldo Panfichi, que también es un especialista y que ha escrito un magnífico prefacio, pero la palabra la he visto ahí y digamos que despertó mi curiosidad, ¿no? Cuando se refiere al tema de las barras, digamos, a la violencia, mejor dicho, del público que asiste al fútbol, sí, es muy temprano. Se puede ubicar ya en la primera década de 1900, pero si la memoria me falla, a registro aproximadamente entre 1907 y 1908, los primeros conflictos, peleas entre el público, jugadores o entre el público mismo, a raíz de los primeros encuentros entre clubes de Lima y del Callao, entre la Association y el Atlético Chalaco, entre Unión Cricket y el Atlético Chalaco, ¿no? Entonces, en ese sentido, este fenómeno sí es muy temprano y se va a extender a lo largo de la década de 1910 y en algunos momentos de la década de 1920. Por otra parte, el Estado, una vez que comprende la importancia de este fenómeno, actúa rápidamente. Usted nos muestra fotos del primer estadio nacional que inaugura el presidente Leguía en medio de los dos bicentenarios, el del 21 y el 24, y es una inversión importante que haya un estadio nacional, ¿no?
Correcto. A ver, esto es parte de un proceso un poquito más amplio, porque el primer estadio es el del Círculo Esportivo Italiano, que estaba en su local de Pueblo Libre, en esa época, bueno, que eran las afueras de la ciudad. Y el segundo estadio que se hace es el de Estadio Nacional, bien señala, inaugura el presidente Leguía, que empieza la obra con una donación de la comunidad inglesa, quien financia parte de la obra. La obra no se completa y es concluida por el Estado, que tiene la inauguración, que se inaugura en 1923, y ya después, cuando se hace el Sudamericano de 1927, se hacen mayores ampliaciones para conocer la estructura del estadio más o menos como la tenemos conocida, que es un estadio aproximadamente, era un estadio de 30.000 personas aproximadamente. Y usted hace saber una cosa que me sorprendió, es que cuando se inaugura el estadio el año 23, se entona el himno nacional del Perú, pero también el himno nacional del Reino Unido. Es decir, hay la conciencia clara de que este es un deporte de origen inglés y que hay que agradecer al Reino Unido de haberlo creado y aportado al mundo. Así es, sí, correcto. Bueno, por otra parte, un capítulo sumamente interesante es el que tiene que ver con la aparición de una prensa especializada. En la época es prensa escrita, pero rápidamente hay fotos también. Y usted publica unas fotos maravillosas de jugadas que han tenido lugar hace más de 100 años. Y hay un lenguaje deportivo y hay una toma de posición de los periodistas a favor o contra de algunos clubes, ¿no? Usted dice que la prensa deportiva desde el primer momento tuvo dificultades para ser imparcial. Es que es cierto, el tema es que no se buscaba tanto la parcialidad, sino emitir opinión. La idea de la objetividad como neutralidad es un poco más de la década del 30 hacia el 40 en el periodismo deportivo. En la década del 10, del 20, la idea era, como le digo, más formular opinión, ¿no? Dar juicio de valor, en ese sentido, ¿no? Entonces, y después ya va, como le acabo de decir, evolucionando más a esta idea de la objetividad en el análisis del fútbol, del deporte, como neutralidad. Yo sé que usted trabaja en la Universidad de San Marcos y descubro en el libro que la San Marcos ha jugado un rol importante también en la historia del fútbol en el Perú. Correcto. En el sentido de que al ser un espacio educativo, en ella empiezan a organizarse clubes, primero con las facultades hacia inicio del siglo XX, y además después porque va a ser la Federación de Estudiantes Universitarios que congregaba a San Marcos la que se va a hacer cargo del campo de Santa Beatriz, donde antiguamente, que estaba ubicado, donde actualmente está el Estadio Nacional, entre 1911 y 1921, que va a ser el espacio deportivo más importante de este periodo. Y después, bueno, como está por todos conocidos, es ahí donde se va a fundar Universitario de Deportes, bajo el nombre de Federación Universitaria, en 1924, y convirtiéndose en uno de los clubes más importantes de nuestro país. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones, historiador Gerardo Álvarez. Felicitaciones por el libro, que es una lectura interesante, Del barrio al estadio, identidad y espectáculo en el fútbol peruano. Muchísimas gracias y ha sido un prefacio magnífico para el partido Perú-Chile que vamos a poder presenciar con la esperanza de celebrar una victoria peruana. En todo caso, muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos una buena noche y que podamos estar satisfechos con la victoria peruana que deseamos. Hasta mañana a las 7 para el último programa de esta semana de Las Cosas Como Son. Buenas noches.